¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas mayores parecen desafiar el paso del tiempo? Mientras muchos empiezan a apagarse, hay un pequeño grupo que sigue adelante con una energía inagotable. ¿Qué es lo que ellos saben que el resto no? Cierra los ojos por un momento e imagina esta escena. Has vivido una vida plena. Has trabajado. Has amado. Has aprendido y luchado. Ahora, con 70 años, te encuentras en un punto crucial. Mientras el reloj sigue su marcha, lo que antes resultaba sencillo, ahora se vuelve un desafío. Aquí está la clave. El 99% de las personas mayores de 70 años no logran mantener estas 10 habilidades esenciales que podrían transformar sus vidas y preservar su espíritu joven. Envejecer es un viaje que muchos enfrentan con incertidumbre y a menudo con resignación. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero desafío no es solo cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos esos años que nos quedan? La filosofía estoica, que ha guiado a sabios y líderes a lo largo de la historia, nos enseña que la calidad de nuestra vida depende de nuestra capacidad para enfrentar los retos con serenidad y propósito. En este video, exploraremos las 10 habilidades fundamentales que la mayoría de los mayores de 70 años pierden con el tiempo. Estas habilidades no se limitan a la salud física. Son aspectos profundos que afectan nuestra independencia, bienestar emocional y sentido de propósito. Desde cómo mantener una mente ágil y un cuerpo fuerte, hasta el arte de disfrutar el presente y soltar lo que ya no nos sirve, cada una de estas destrezas es clave para una vida plena. La sabiduría de los estoicos nos ofrece herramientas valiosas para cultivar estas habilidades y vivir una vejez con una calidad que desafía las expectativas. Entonces, ¿por qué es tan difícil conservar estas capacidades? La respuesta no solo está en el envejecimiento físico, sino en nuestra mentalidad y la forma en que percibimos la vida. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Vamos a sumergirnos en cada una de estas 10 habilidades, descubrir por qué son tan cruciales y cómo puedes empezar a integrarlas en tu vida desde hoy mismo, desafiando las barreras que la edad pueda imponer. Prepárate para cambiar la forma en que entiendes el envejecimiento para siempre. Antes de continuar, quiero que prestes mucha atención a la historia de Mateo. Su experiencia contiene una lección fundamental que puede revolucionar tu manera de enfrentar los desafíos de la vida después de los 70 años. En el corazón de un pequeño pueblo, rodeado de verdes campos y cielos tranquilos, vivía don Mateo, un hombre de 75 años lleno de sabiduría y serenidad. Don Mateo no era un anciano cualquiera. Había dedicado su vida a la tierra, trabajando duro y observando la naturaleza en su estado más puro. Con el tiempo, se convirtió en una figura respetada y admirada. Sus vecinos lo llamaban el sabio del campo, no solo por su conocimiento de la tierra, sino por la calma y perspectiva con la que afrontaba la vida. Mientras muchos hombres de su edad luchaban contra las limitaciones físicas y los desafíos propios de la vejez, don Mateo parecía vivir sin esas ataduras. Su secreto no estaba en esquivar los problemas, sino en la forma en que los enfrentaba. Cada mañana, don Mateo se levantaba antes del amanecer, saludaba al nuevo día con una sonrisa y realizaba sus tareas con una energía que sorprendía a todos. Desde sembrar hasta cosechar, mantenía un ritmo constante, sabiendo cuándo era el momento de trabajar duro y cuándo relajarse para disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Un día, uno de los jóvenes del pueblo, preocupado por el envejecimiento y la pérdida de vitalidad, le preguntó a don Mateo cómo lograba mantener tanta energía y alegría a su edad. Don Mateo, con su característica sonrisa serena, le respondió con una historia que había aprendido de su propio padre, un hombre que también había envejecido con dignidad y fortaleza. Su padre le enseñó que el secreto de una vida plena no residía únicamente en el estado físico, sino en la actitud con la que uno enfrenta cada día. La vida es como el campo que cultivo, decía don Mateo. Siembra las semillas con cuidado, cuida la tierra y trabaja con amor, pero también aprende a aceptar lo que la naturaleza te ofrece.
No luches contra el viento que seca las hojas. En lugar de eso, adáptate y encuentra alegría en cada estación. Don Mateo vivía bajo esta filosofía, aplicando principios que hoy identificamos como parte de la sabiduría estoica. Para él, no se trataba solo de mantener su cuerpo en forma, sino de cultivar una mente y un espíritu que aceptaran las dificultades con calma y gratitud. Cada aspecto de su vida reflejaba un profundo entendimiento de cómo vivir plenamente, sin importar la edad. Con el paso de los años, Don Mateo se convirtió en un ejemplo vivo de las 10 habilidades que muchos pierden al envejecer. Su vida estaba marcada por la independencia, la gratitud, el aprendizaje continuo y una actitud positiva frente a los retos. Estas habilidades no solo le permitían mantener su vitalidad, sino que demostraban cómo tú también podrías aplicar estos principios para desafiar las limitaciones de la vejez. Ahora, vamos a adentrarnos en las primeras 3 habilidades que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden realizar y cómo Don Mateo logró preservarlas contra todo pronóstico. Estas habilidades no son solo físicas, son pilares fundamentales para una vida plena y con propósito, incluso en la tercera edad. Primero, mantener la independencia física. La primera habilidad que muchas personas mayores de 70 años pierden es la independencia física. La capacidad de caminar largas distancias, levantarse sin ayuda o realizar tareas cotidianas se ve afectada, y para muchos, la movilidad se convierte en una barrera. Sin embargo, Don Mateo, a sus 75 años, sigue trabajando la tierra todos los días. ¿Cómo lo consigue? Su secreto no radica en intentar mantener la fuerza de un joven, sino en algo más profundo: la constancia. Cada día, sin importar las condiciones, se asegura de moverse, manteniendo su cuerpo activo. No se trata solo de trabajo físico. Don Mateo complementa su rutina con estiramientos y una dieta equilibrada. Entiende que el cuerpo necesita cuidado y respeto, no la explotación que busca la juventud. Esta habilidad de conservar su independencia física le permite vivir con dignidad, sin depender de otros. Aquí es donde entra el estoicismo: aceptar los límites del cuerpo, pero trabajar cada día para superarlos, sin rendirse. ¿Y tú? ¿Mantienes tu cuerpo en movimiento todos los días? Si la respuesta es no, es el momento de hacer pequeños cambios que preserven tu independencia y libertad. Segundo, aceptar el cambio sin resistencia. La segunda habilidad que la mayoría de las personas mayores de 70 años pierden es más emocional y mental: aceptar el cambio sin resistencia. A medida que envejecemos, es natural resistirnos a los cambios en nuestras vidas. Cambios en el cuerpo, en nuestras capacidades, en las relaciones. El miedo a perder lo que alguna vez tuvimos puede ser paralizante. Sin embargo, Don Mateo comprendió que resistir el cambio solo trae sufrimiento. Al igual que aceptaba las estaciones en su campo, también aceptaba las diferentes etapas de la vida. En lugar de aferrarse a lo que ya no podía hacer, se enfocaba en lo que aún podía disfrutar. Aceptar el cambio con serenidad le permitió vivir en paz, sin aferrarse al pasado. Esta capacidad de adaptación le ayudó a vivir cada día con gratitud, disfrutando el presente en lugar de añorar lo que ya no estaba. ¿Te aferras a lo que has perdido o abrazas los cambios con una actitud positiva? La aceptación es el primer paso para liberarse del miedo y vivir plenamente. Tercero, cultivar una mente activa y curiosa. Don Mateo también practicaba algo que muchas personas pierden con la edad: mantener su mente activa y curiosa. Mientras otros se conformaban con lo que ya sabían, él seguía aprendiendo, leyendo y observando la naturaleza con la misma curiosidad que tenía de joven. Comprendía que mantener la mente ágil no solo se trataba de resolver crucigramas o leer libros, sino de mantener vivo el deseo de aprender y crecer. Esta mentalidad lo mantuvo despierto y conectado con el mundo, y le permitió disfrutar de la vida con una energía renovada. Estas 3 habilidades son solo el comienzo del legado que Don Mateo dejó.
Son principios que, si los aplicas en tu propia vida, te ayudarán a desafiar las limitaciones que la edad pueda imponer. Don Mateo había dominado un arte que pocos logran, el de aceptar el cambio sin resistencia. Como buen estoico, entendía que resistirse al paso del tiempo solo traía sufrimiento. A lo largo de los años, había visto cómo su cuerpo cambiaba, pero en lugar de luchar contra esos cambios, los aceptaba y adaptaba su vida a ellos. Cada día era un nuevo desafío, pero en lugar de lamentar lo que ya no podía hacer, se enfocaba en lo que aún le era posible. Al soltar esa resistencia, don Mateo encontró una libertad nueva y profunda. El cambio dejó de ser su enemigo y se convirtió en su aliado. ¿Te resistes al cambio en tu vida? Quizás sea hora de preguntarte qué podrías ganar al aceptar lo inevitable y soltar lo que ya no está bajo tu control. Cuarto, mantener la curiosidad intelectual. La tercera habilidad que el 99% de las personas mayores de 70 años pierden es la curiosidad intelectual. Muchas personas dejan de aprender con los años, convencidas de que ya lo han visto todo o que su tiempo de aprendizaje ha pasado. Pero don Mateo nunca dejó de ser un estudiante de la vida. A pesar de no tener una educación formal, su curiosidad por el mundo permanecía intacta. Seguía leyendo sobre nuevas técnicas agrícolas, filosofías antiguas como el estoicismo, y aprendía de todo lo que encontraba a su paso. Para don Mateo, mantener una mente curiosa era tan importante como cuidar su cuerpo. Sabía que un espíritu curioso mantenía su cerebro joven y hacía que la vida continuara siendo interesante. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, para ver el mundo con ojos frescos, y esa constante búsqueda de conocimiento le daba una vitalidad que muchos de su edad ya habían perdido. El estoicismo enseña que el aprendizaje nunca debe detenerse, que siempre hay nuevas lecciones por descubrir. Para don Mateo, esa búsqueda constante de conocimiento lo mantenía mentalmente joven y alerta. ¿Sigues buscando aprender cosas nuevas? Si no es así, es momento de reavivar esa curiosidad. Recuerda que nunca es tarde para aprender. Don Mateo y sus mayores desafíos. La vida de don Mateo no siempre fue sencilla. Aunque hoy es un hombre sabio y tranquilo, sus días estuvieron llenos de desafíos que moldearon su carácter. A lo largo de los años, enfrentó pruebas que lo llevaron a cuestionar sus propias fuerzas, tanto físicas como mentales. Sin embargo, fue en esos momentos difíciles donde encontró las lecciones más importantes de su vida, las que lo transformaron en el hombre que es hoy. Uno de los mayores retos que enfrentó fue una enfermedad que afectó sus articulaciones, limitando su capacidad para trabajar la tierra. Sus manos, que habían sido fuertes y capaces, empezaron a fallarle. Cada día notaba cómo el dolor y la rigidez aumentaban, y lo que había dado por sentado durante toda su vida, su libertad de movimiento, comenzaba a desvanecerse. El médico le advirtió que, como la mayoría de las personas de su edad, tendría que aceptar que ya no podría hacer las mismas cosas que antes. Muchos habrían caído en la desesperación, resignándose a una vida más sedentaria. Pero don Mateo no estaba dispuesto a aceptar esa realidad sin dar la batalla. Aquí fue donde el verdadero aprendizaje comenzó para él. En lugar de rendirse, recurrió a la filosofía que había aprendido en su juventud, el estoicismo. Sabía que no podía controlar lo que le pasaba a su cuerpo, pero sí podía controlar cómo respondía ante ello. Decidió que el dolor no dictaría su vida y buscó maneras de adaptarse. Aprendizaje 1. Adaptación sin resistencia. Una de las lecciones más poderosas que don Mateo aprendió fue la adaptación sin resistencia. En lugar de forzar su cuerpo a hacer lo que ya no podía, empezó a ajustar la manera en que trabajaba. Aprendió a escuchar su cuerpo, a ser consciente de sus limitaciones sin rendirse. Cambió las herramientas que usaba en el campo, adoptando equipos más ligeros y técnicas más suaves que le permitían seguir siendo productivo sin sobrecargar sus articulaciones. Pero lo más significativo fue el cambio en su mentalidad. En lugar de ver el envejecimiento como una lucha, lo aceptó como una realidad inevitable,
y decidió trabajar en armonía con él, no en su contra. Así, lo que muchos habrían considerado una debilidad, don Mateo lo convirtió en una fuente de fortaleza. Esta adaptación no solo le permitió seguir activo, sino que también le enseñó a ver los cambios como oportunidades, no como pérdidas. Este enfoque, tan alineado con los principios estoicos, permitió a don Mateo seguir haciendo lo que amaba, pero de una manera más inteligente y adaptada a sus nuevas circunstancias. Gracias a su capacidad de adaptación, no solo preservó su independencia, sino que también encontró una nueva manera de disfrutar la vida. Lo que para muchos habría sido una fuente de frustración, él lo convirtió en una oportunidad para seguir aprendiendo y evolucionando. Aprendizaje 2. Fortaleza emocional. El segundo gran aprendizaje que don Mateo extrajo de su desafío fue la fortaleza emocional. El dolor físico constante es una realidad para muchas personas mayores y en muchos casos puede llevar a una actitud negativa, de resignación o pesimismo. Pero don Mateo, sustentado en su filosofía de vida, entendía que, aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. En lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió enfocar su mente en lo positivo. Cada día buscaba activamente algo por lo cual estar agradecido. El suave sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros al amanecer o las risas de los niños jugando en el pueblo. Estos pequeños momentos de alegría le recordaban que, aunque su cuerpo estaba cambiando, su espíritu permanecía fuerte y lleno de vida. Esta fortaleza emocional le permitió mantener el control sobre su estado mental, algo que muchas personas tienden a perder a medida que envejecen. En lugar de concentrarse en lo que había perdido, don Mateo se enfocaba en lo que todavía tenía, y ese sentido de gratitud diaria lo mantenía firme, incluso en los momentos más difíciles. Aprendizaje. 3. Encontrar nuevas formas de contribuir. A medida que sus capacidades físicas disminuían, don Mateo descubrió un nuevo aprendizaje profundo: la importancia de encontrar nuevas formas de contribuir. Aunque ya no podía hacer el trabajo del campo con la misma energía de antaño, comenzó a usar su mente y su vasta experiencia para guiar a los jóvenes del pueblo. Los vecinos acudían a él en busca de consejos sobre cómo cuidar sus tierras, y don Mateo, con la paciencia y la sabiduría que lo caracterizaban, les transmitía lo que había aprendido durante décadas de trabajo. Así, se convirtió en mentor para las nuevas generaciones, ayudándoles a evitar los errores que él mismo había cometido en su juventud. Al hacer esto, no solo encontró una nueva forma de sentir que su vida seguía teniendo un propósito, sino que también dejó un legado invaluable en su comunidad. Su experiencia era ahora una herramienta para mejorar la vida de los demás, y eso le brindaba un renovado sentido de utilidad y conexión con los demás. La vejez como época de crecimiento, los desafíos que don Mateo enfrentó y superó, no solo marcaron su vida, sino que también demuestran que la vejez no tiene por qué ser una etapa de pérdida. Al contrario, puede ser un tiempo de crecimiento, adaptación y contribución. Don Mateo no permitió que las limitaciones físicas le definieran. En lugar de ello, usó su fortaleza mental y emocional para mantenerse relevante y útil en su comunidad. Kiss. Mantener una mentalidad de crecimiento. Una de las mayores trampas en las que caen muchas personas mayores es la creencia de que, al llegar a cierta edad, ya lo saben todo y su capacidad para aprender ha disminuido. Esta actitud limita enormemente la posibilidad de disfrutar de una vida plena. Sin embargo, don Mateo, a pesar de su avanzada edad, nunca perdió esa mentalidad de crecimiento. Para él, la vida era un constante aprendizaje. Cada día representaba una oportunidad para descubrir algo nuevo, no solo en su entorno, sino también dentro de sí mismo. El estoicismo, con su énfasis en el control sobre nuestras propias percepciones y emociones, le brindaba una base sólida para seguir explorando el mundo y su propio interior. Esta mentalidad de crecimiento fue fundamental para mantener su vitalidad, ya que lo motivaba a seguir avanzando, en lugar de resignarse al estancamiento.
Mantener una mente abierta y curiosa, siempre dispuesta a aprender, le permitía a don Mateo adaptarse no solo a los cambios de su cuerpo, sino también a los cambios en el mundo a su alrededor. Esta disposición a aprender era clave para seguir sintiéndose conectado y parte activa de su comunidad, en lugar de quedar atrapado en el pasado o en las limitaciones que traen los años. En resumen, los aprendizajes de don Mateo: adaptación sin resistencia, fortaleza emocional y la búsqueda constante de formas de contribuir, muestran cómo la vejez puede ser una etapa tan rica y significativa como cualquier otra, si se aborda con la mentalidad adecuada. Mientras muchos se cerraban a nuevas experiencias, don Mateo se aseguraba de seguir aprendiendo, leyendo y absorbiendo sabiduría. Incluso cuando sus manos ya no podían sostener un libro como antes, encontró la manera de escuchar audiolibros y compartir sus ideas con los más jóvenes. Esta habilidad de mantener una mentalidad de crecimiento, de reconocer que siempre hay algo nuevo por aprender, es lo que distingue a las personas que envejecen con gracia de aquellas que simplemente sobreviven. El 99% de las personas mayores de 70 años pierden esta capacidad, convencidos de que su tiempo de aprender ha pasado, limitando así su crecimiento y disfrute de la vida. 5. Cultivar conexiones profundas. A medida que envejecemos, es común distanciarnos de las personas, ya sea por circunstancias de la vida o por la creencia de que las relaciones ya no son tan importantes. Sin embargo, don Mateo sabía que una vida plena y feliz se sostiene en cultivar relaciones profundas. Mientras muchos de sus contemporáneos se retiraban socialmente, él se aseguraba de mantener su círculo de amigos cercano y, aún más importante, de formar nuevos lazos con quienes lo rodeaban. Las charlas con los jóvenes del pueblo no solo lo mantenían conectado, sino que le proporcionaban energía y una perspectiva renovada. Al mismo tiempo, sus conversaciones con otros ancianos le permitían compartir experiencias, sabiduría y recuerdos, manteniendo viva la chispa de la vida. Un error común en muchas personas mayores de 70 años es dejar que sus relaciones se marchiten, perdiendo así la capacidad de conectar a nivel profundo. Pero como aprendemos de don Mateo, las relaciones no son solo importantes, son esenciales para mantenernos vivos de espíritu. No se trata simplemente de estar rodeado de gente, sino de construir relaciones auténticas que nutran el alma y mantengan el corazón lleno de propósito. 6. Encontrar alegría en los pequeños placeres. Otra habilidad que muchas personas mayores de 70 años pierden es la capacidad de encontrar alegría en los pequeños placeres de la vida. En la juventud, con el ritmo acelerado de la vida, solemos olvidar detenernos a disfrutar de las cosas simples: el canto de los pájaros, el aroma de un café recién hecho o el calor suave del sol en la piel. Para don Mateo, estos momentos eran fundamentales. Mientras muchos de su edad se enfocaban en lo que habían perdido, ya fuera fuerza física o independencia, él se enfocaba en lo que aún podía disfrutar. Cada mañana, antes de comenzar su jornada, se sentaba en el porche de su casa, mirando el horizonte y disfrutando del silencio, el viento y el susurro de los árboles. Es fácil caer en las preocupaciones, en los dolores del cuerpo o en el miedo al futuro, pero don Mateo nos recordaba que la vida está llena de pequeños momentos de belleza, si tan solo nos tomamos el tiempo para notarlos. El 99% de las personas mayores de 70 años olvidan esto y se dejan arrastrar por la rutina o las dolencias de la edad. Pero quienes, como don Mateo, saben apreciar esos pequeños placeres, son los que verdaderamente siguen viviendo. Reflexión final. Con estas 3 habilidades más en mente, mantener una mentalidad de crecimiento, cultivar conexiones profundas y encontrar alegría en los pequeños placeres, podemos darnos cuenta de lo mucho que la vida sigue ofreciendo, incluso en la vejez. La mayoría de las personas se privan de estos regalos porque creen que ya no están a su alcance. Pero, como don Mateo nos demuestra, siempre hay una manera de vivir plenamente si aprendemos a ajustar nuestra perspectiva y a aplicar los principios estoicos a nuestras vidas. El gran secreto de don Mateo. A lo largo de su vida,
Don Mateo había cultivado algo que lo diferenciaba de la mayoría de las personas. Una habilidad tan profunda y esencial que incluso los jóvenes del pueblo acudían a él en busca de consejo. Todos se preguntaban, ¿cómo había logrado mantenerse tan vital, tan sereno y lleno de sabiduría, a pesar de los años y las dificultades que pesaban sobre sus hombros? El gran secreto de Don Mateo no radicaba en una fórmula mágica, sino en una verdad que la mayoría de las personas mayores de 70 años han olvidado o quizás nunca aprendieron. La clave no está en luchar contra el envejecimiento, sino en aceptar el paso del tiempo con gracia, adaptarse a los cambios y, sobre todo, vivir con propósito y conexión. Mientras que muchos se enfocan en lo que han perdido con la edad, Don Mateo siempre encontró maneras de ver lo que la vida aún le ofrecía, desde los placeres simples hasta las relaciones significativas, desde la curiosidad por aprender hasta la serenidad de aceptar lo inevitable. En este enfoque estoico, Don Mateo halló la verdadera clave para una vida plena, sin importar cuántos años tenga uno. Don Mateo no compartía su gran secreto con cualquiera, solo aquellos que realmente querían cambiar sus vidas, los que estaban preparados para escuchar y aplicar la enseñanza, eran merecedores de conocerlo. Este secreto no tenía nada que ver con dietas o rutinas físicas, ni siquiera con los típicos consejos de salud que dan los médicos. Era algo mucho más profundo, algo que, una vez comprendido, tenía el poder de transformar por completo la forma en que enfrentamos la vejez y cualquier otro desafío en la vida. El misterio que todos querían desvelar. Los jóvenes del pueblo sabían que Don Mateo poseía un conocimiento único. Algunos creían que su secreto residía en la calma que irradiaba, mientras que otros pensaban que estaba relacionado con su profunda conexión con la naturaleza o su capacidad de adaptarse a cualquier situación, sin perder la serenidad. Sin embargo, Don Mateo, con su enigmática sonrisa, nunca revelaba este secreto de inmediato. Era paciente, esperando a que llegara el momento adecuado y sobre todo la pregunta correcta. Muchos intentaron descubrirlo. Se acercaban con preguntas vagas o con una curiosidad superficial, pero Don Mateo los devolvía a sus vidas con una simple frase: «Todavía no estás listo». Sin embargo, había aquellos que volvían, los que perseveraban, quienes enfrentaban sus dificultades con valentía y humildad. Para ellos, Don Mateo reservaba una lección especial, una enseñanza que podría cambiar el curso de sus vidas. Y aunque no todos estaban listos para conocer el gran secreto de Don Mateo, tú estás a punto de descubrirlo, porque este secreto, cuando lo apliques en tu vida, cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que significa envejecer y vivir plenamente. Pero antes de revelarlo, exploremos las últimas 4 cosas que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no pueden hacer, y cómo puedes mantener estas habilidades esenciales. En estas últimas habilidades reside el núcleo del mensaje de Don Mateo. No solo son acciones físicas, sino también capacidades mentales y emocionales que muchos pierden con el paso del tiempo. 7. Adaptarse a los cambios sin miedo. A medida que envejecemos, el mundo sigue cambiando a nuestro alrededor. La tecnología avanza, las costumbres evolucionan y las formas de vida cambian. Sin embargo, muchas personas mayores de 70 años se sienten atrapadas en el miedo al cambio. Se aferran al pasado porque creen que el presente es demasiado complejo o abrumador. Pero Don Mateo es diferente. Él siempre ha mantenido la calma, aceptando el cambio como una parte inevitable de la vida. Siguió aprendiendo cosas nuevas, desde el uso de dispositivos modernos hasta nuevas formas de cultivar la tierra, sin miedo a lo desconocido. Mientras otros se quejaban de lo difícil que era adaptarse, Don Mateo simplemente decía: «El cambio es lo único seguro y la vida es un flujo continuo de experiencias. Resistirlo solo te hará sufrir». Con esta actitud, Don Mateo no solo se mantenía relevante, sino que también vivía con mayor tranquilidad, comprendiendo que aceptar el cambio es fundamental para una vida plena en cualquier etapa. 8. Mantenerse físicamente activo a nivel funcional. Muchas personas mayores de 70 años
enfrentan dificultades para realizar actividades físicas simples. Agacharse, cargar objetos o caminar largas distancias sin sentir dolor o agotamiento. La pérdida de la independencia física puede ser una de las realidades más dolorosas del envejecimiento. Sin embargo, don Mateo siempre se mantuvo activo, aunque no de manera extrema. No necesitaba un gimnasio o entrenamientos intensos. Para él, la clave estaba en la constancia. Cada mañana, caminaba por el campo, trabajaba en su pequeño huerto y se movía lo suficiente para recordarse a sí mismo que aún estaba vivo. «Tu cuerpo es como un campo», decía. «Si lo dejas sin usar, pronto se llenará de maleza, pero si lo cuidas un poco cada día, siempre estará fértil». Esta rutina diaria lo mantenía en movimiento, asegurando que su cuerpo, aunque envejecido, siguiera siendo funcional y fuerte. 9. No depender de la validación externa, uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentan las personas a medida que envejecen es la necesidad de validación externa. En la juventud, muchos buscamos el reconocimiento de los demás, la aprobación en el trabajo, en las relaciones o en nuestras metas personales. Sin embargo, don Mateo había aprendido que a medida que envejecemos, la validación más importante no proviene de otros, sino de uno mismo. «No puedes esperar que otros siempre te reconozcan o te aprueben», decía. «Lo único que importa es lo que tú sabes sobre ti mismo». A lo largo de los años, don Mateo dejó de buscar reconocimiento externo y se enfocó en encontrar paz y satisfacción interna. Esta mentalidad le permitió vivir con serenidad, sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar de él, lo que le brindaba una libertad emocional que muchos nunca logran alcanzar. 10. Conservar un sentido de propósito. Por último, una de las habilidades más cruciales que muchas personas mayores de 70 años pierden es el sentido de propósito. La jubilación, la partida de los hijos o la pérdida de seres queridos puede hacer que muchos se sientan como si ya no tuvieran un papel significativo en la vida. Sin embargo, don Mateo siempre mantuvo claro que, sin importar la edad, siempre hay una razón para seguir adelante. Para él, su propósito se transformó a lo largo del tiempo. Desde trabajar la tierra hasta guiar a las nuevas generaciones, ayudar a los jóvenes del pueblo, compartir su sabiduría y seguir aprendiendo, eran las formas en las que encontraba sentido en su vida, lo que lo mantenía motivado cada día. Su propósito nunca se desvaneció porque supo adaptarlo a cada etapa de su vida. El gran secreto de don Mateo, y finalmente llegamos al gran secreto de don Mateo. Este no se trataba de técnicas complejas ni de recetas mágicas para el bienestar, era algo mucho más simple, pero también mucho más profundo. El verdadero secreto de la vida, según don Mateo, era aprender a aceptar todo lo que la vida te da, sin resistencia, con gratitud y propósito. Don Mateo comprendía que no se puede controlar todo y que la clave para una vida plena estaba en dejar ir lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está a nuestro alcance, nuestra actitud, nuestras conexiones, nuestra curiosidad y nuestro deseo de seguir creciendo. Para don Mateo, el gran secreto era vivir en armonía con los cambios de la vida, abrazar lo inevitable y seguir adelante con un corazón agradecido. Este simple pero profundo principio es lo que le permitió a don Mateo vivir con serenidad, energía y propósito, incluso en la vejez. ¿Cuántas personas mayores conoces que constantemente buscan la aprobación de sus hijos, su familia o incluso de extraños? Es común ver a personas mayores sentirse cada vez menos importantes porque ya no reciben la atención que solían tener. La triste realidad es que la mayoría de las personas mayores de 70 años pierden la conexión con su autoestima. Su valor personal depende de cómo los tratan los demás, de si sus opiniones son escuchadas o de la validación que obtienen del entorno. Pero don Mateo nunca permitió que esa necesidad de aprobación externa guiara su vida. A pesar de vivir en un pequeño pueblo, don Mateo comprendía algo fundamental. La vida es demasiado corta para vivirla a través de los ojos de los demás, decía él con frecuencia.
Sabía que la única aprobación que necesitaba era la suya propia, y ese era uno de los mayores regalos que se daba cada día. Vivir según sus propios valores le proporcionaba una libertad emocional que muchos nunca logran alcanzar. Es momento de actuar. No importa cuántos años tengas, el momento de empezar a construir una vida plena y significativa es ahora. Las decisiones que tomes hoy serán las que definirán cómo vivirás mañana. Asegúrate de que tu yo del futuro te agradezca por las elecciones que tomaste hoy. Si lo que has escuchado en esta historia de Don Mateo te ha inspirado, no olvides suscribirte y darle like a este video. Y si has llegado hasta este punto, escribe el número 8 en los comentarios. Así sabré quiénes son los afortunados que escucharon estas enseñanzas y valoran el tiempo que invertimos en hacerlas y darles un valor. Te regalo un gran abrazo, querido amigo, y te espero en el próximo video.